Hola, un saludo. Este es el debut de un paseo por las artes dedicado a la escultura de Juan Muñoz. Luis es el realizador y yo, Pepe Armida, voy a ser vuestro acompañante en este paseo. Juan Muñoz nació en Madrid el 16 de junio de 1953 y falleció en Ibiza el 28 de agosto de 2001. Formado en Londres y Estados Unidos, tuvo su primera exposición en 1984 en la Galería Fernando Vijande de Madrid. A comienzos de los años 90 comenzó a producir obras de carácter narrativo, rompiendo los límites de la escultura tradicional, creando instalaciones de figuras de tamaño ligeramente inferior al natural en interacción mutua. Sus instalaciones a menudo invitan al espectador a relacionarse con ellas, dejando de sentirse espectador para discretamente formar parte de ellas. Además, en la escultura, Muñoz se interesó por la radio, haciendo junto al compositor Gavin Bryars un programa llamado A Man in Room Gameville, un hombre en una habitación apostando, en el cual Muñoz describía trucos de naipes acompañado por la música de Gavin Bryars. En el 2000 fue galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas y en 2001 fue el primer artista español en presentar su obra Double Blind en la Tate Modern de Londres. El 28 de agosto de 2001 falleció a los 48 años. Bueno, cuando se van a cumplir 22 años del fallecimiento del escultor Juan Muñoz, esta exposición titulada Todo lo que veo me sobrevivirá en la Sala Alcalá 31, comisariada por Manuel Segade, nos revela toda la potencia creativa de uno de los mejores escultores españoles, por la expansión que supuso su obra a campos nunca antes explorados por la escultura y por su desbordante imaginación. Manuel, ¿por qué fue un renovador y una figura clave de la escultura de los 80 en nuestro país y qué lugar ocupa ahora mismo en el mundo del arte internacional? Pues fíjate, yo creo que tiene un peso enorme en la recuperación de una tradición española muy básica, que es la tradición de la representación del barroco, ¿no? Digamos que todo lo que lleva desde Velázquez, digamos, hasta el presente, pasa por Juan Muñoz de alguna manera, ¿no? Por esa escenografía de los espacios, ese meter al espectador dentro del teatro de la representación, que es algo que, digamos, nuestro siglo de oro generó no solo en pintura, sino también en literatura, ¿no? Cosa que es bastante importante. O sea, por ese lado hay un traductor internacional de una tradición que es fundamental. Pero por otro, y creo que es lo clave, o sea, por lo que pasa en la historia del arte también a nivel internacional, es por recuperar la figuración en la escultura a lo largo de los años 80, ¿no? Desde un lado no expresionista, como podrían ser otros escultores, yo que sé, pues también importantes españoles como Leiro, por ejemplo, sino desde un lado pues más introspectivo y más conceptual, ¿no? Relacionado también con la tradición del minimalismo y el posminimalismo de los años 60 y 70. Por otro lado, una cosa que nos interesa especialmente, creo, a día de hoy, es que después de su muerte, precisamente después del 2001, en el campo de los medios, por ejemplo, lo vemos en las fake news, en el campo de la literatura lo vemos en la autoficción, yo que sé, Annie Ernaux, que acaba de ganar un Nobel, trabaja sobre la autoficción. Digamos que la ficción y lo real se han mezclado, ¿no? Hay un momento en el que, digamos, a lo mejor por lo virtual, por el mundo digital, es verdad que las capas de ficción en realidad ya se distinguen difícilmente, ¿no? Este mundo de la película Matrix, que todos reconocemos muy bien, de ese mismo momento. O sea, esto no lo digo yo, lo dicen los grandes filósofos de hoy en día, ¿no? Y Juan anticipaba ese giro especulativo de las artes y de la literatura en este momento, ¿no? Él está haciendo unas piezas que conviven literalmente en el mismo nivel de realidad que las personas que estamos visitando una exposición, ¿no? ¿Y en qué lugar ocupa ahora mismo en el panorama internacional? Pues fíjate, precisamente hace solo un año se hizo una individual grande en Nueva York, David Swirner, que es una de las galerías más poderosas del mundo, que acaba de empezar a trabajar con el legado de Juan, ¿no? O sea que yo creo que eso demuestra que está en plena forma y que precisamente es hoy por hoy todavía uno de los artistas más importantes de nuestro siglo XX y, curiosamente, además, con solo 16 años de trayectoria, cosa que es realmente singular, ¿no? La obra de Juan Muñoz es muy amplia, ¿no? ¿Qué selección has hecho? Y creo que una de las novedades es precisamente esta pieza que se llama Plaza, que creo que nos exponía desde que la hizo en el 96. ¿Podemos rodearla, te parece? Sí, sin duda.
Digamos que aquí hemos hecho un doble juego, ¿no? Esta parte son sus años 90, o sea que digamos que nos centramos en la parte en la que ya se convierte en un artista establecido, ¿no? Luego haremos en el K2M, en el Museo Centro de Artes de Mayo de Móstoles, la segunda parte a partir de junio, justo cuando acaba esta, centrada en los años 80, ¿no? En la parte menos conocida quizá de Juan Muñoz. Plaza es una pieza especialmente singular, o sea, hemos cogido piezas, digamos, de toda la década que articulan todo el tipo de giros, digamos, que iba dando su trabajo a lo largo de ese momento, ¿no? O sea que hay tambores silenciosos, hay balcones, hay personajes asiáticos, hay los personajes enanos, hay los tentetiesos, vamos a decir, hay colgados, digamos que hay un poco todo el recetario de figuración que él fue inventando en aquel momento. Pero sí que es verdad que Plaza es verdaderamente especial. No es que nos haya expuesto, sino que en el 96 se vendió a unos coleccionistas alemanes que la donaron al K21, a un museo en Düsseldorf, y ha estado expuesta allí varias veces, pero nunca había vuelto a nuestro país, ¿no? Y es una pieza específicamente concebida para el Palacio Velázquez en su retrospectiva en aquel momento del Reina Sofía, todavía en vida, y claro, fue la primera vez que hizo uno de estos grandes grupos que después caracterizarían su trabajo hasta su gran exposición final en la Tate Modern de Londres, ¿no? Con lo cual es verdad que es todo un acontecimiento que podamos volver a disfrutar, y de una manera bastante inédita, porque cuando se exhibió en el Palacio de Cristal solo se podía ver desde arriba, ¿no? Al K31 nos permite esta doble visión que nos permite mezclarnos. Vamos, si te parece, sí, Manuel, a rodearla. Bueno, mira, en una entrevista Juan Muñoz decía que estaba en Roma dibujando marcianos y que le resultaban tan extraños como la persona que va sentada a tu lado en el metro. ¿Quiénes son o qué representan estos personajes a los que ha dado formas como enanos, bailarinas, titiriteros o esta especie de grupo que no sabemos un poco dónde están, ni qué hacen, ni quiénes son? Pues realmente yo creo que también fue muy innovador ahí. Nos estaba enfrentando a una cosa muy sencilla, nos estaba enfrentando a la otredad, ¿no? A la alteridad, a los otros. Realmente, quiero decir, todos sabemos que la vida cotidiana en una gran ciudad, hablamos más con desconocidos que con conocidos, ¿no? Interactuamos mucho más con los desconocidos en el metro, comprando el pan, yendo al kiosco, haciendo todo lo que hacemos diariamente en un café. Estamos viendo a más desconocidos que conocidos. Pues en cierto modo le anticipaba ese mundo de la sociedad contemporánea, ese mundo urbano en el que nos enfrentamos a esa idea de muchos y otros, ¿no? O sea, y evidentemente plantea, pues yo creo que las alfombras del fondo, por ejemplo, son unas piezas que claramente te están hablando de la migración, todo tipo de cuerpos que generan incomodidad en el presente, ¿no? Y esta plaza, hablar de chinos, por ejemplo, como hablaba él literalmente, estos personajes asiáticos no dejan de ser pues un grupo enorme de otros, ¿no? Un grupo enorme de mucha gente, ¿no? Los chinos todos sabemos hoy que son precisamente la metáfora perfecta de mucha gente, ¿no? Y él estaba hablando de eso, de cómo tenemos esa inquietud al enfrentarnos a lo que no conocemos, ¿no? Las instalaciones de Juan Muñoz invitan al espectador a relacionarse con las obras, a que se involucre con ellas. ¿En qué medida estos espacios de silencio piden y esperan una respuesta del espectador? Efectivamente, creo que los balcones son una pieza muy evidente en esto. Este teatro de representación está hecho para que el espectador actúe. O sea, una cosa fundamental en las piezas de Juan Muñoz es que nos damos cuenta de que somos parte del espectáculo de la representación, ¿no? Somos parte de la exposición y la gente nos puede mirar desde arriba, nos hace formar parte de una propia pieza, ¿no? O sea, él habla siempre de Pirandello, que le gustaba mucho, este dramaturgo italiano existencialista, ¿no? Y sus personajes precisamente siempre se dice están en busca de autor, ¿no? Entonces, en cierto modo, los espectadores esperamos participar en una representación, pero también decía otra cosa muy divertida, Juan, que es que siempre llegábamos a destiempo a la exposición. Es como llegar a una obra de teatro demasiado pronto o demasiado tarde. No sabemos si la acción ha ocurrido anteriormente o está por ocurrir, pero nunca es delante de nosotros, ¿no? Decía Muñoz que creaba estas escenografías para que la imaginación pueda desarrollarse, y es verdad que su desbordante imaginación nos hace plantearnos preguntas sobre lo que se ha llamado, y tú nos acabas de hablar de ello, la otredad o la presencia del doble y la constatación de lo estético como una realidad autónoma. ¿De qué manera se reflejan o se plantean estas ideas en esta exposición? Pues efectivamente, pues como te decía, todos son personajes que tienen que ver con esa alteridad, con esa posibilidad de ser otro, ¿no? Si nos fijamos, hay una cosa muy autobiográfica, porque todos los personajes son masculinos en el trabajo de Juan, excepto Sara, precisamente, que es el único personaje que hizo femenino de forma muy clara, y las bailarinas, ¿no? Que citabas antes. Sara es esta enana que también está ahí, ¿no? Realmente creo que todo esto de la otredad también tiene que ver con otro asunto, que es que si la ficción, por ejemplo, cuando hablábamos antes de ficción y realidad mezcladas, ¿no? Si la ficción sustituye a la realidad, si esa alteridad sustituye a lo real y estamos viviendo una ficción continuada, pues empieza a haber problemas, ¿no? Y en estos balcón accidentado, por ejemplo, o aquel barco que también tiene un accidente, de lo que se está hablando es esa fatalidad que supone que nada sea real, porque si nada sea
real cómo combatimos, por ejemplo, problemas sociales, ¿no? Es imposible, porque lo que estamos hablando es que todos son representación, ¿no? Entonces, ahí hay un ejercicio muy interesante en el que esa alteridad se convierte en algo como combativo y también en cierto modo político, ¿no? Bueno, pues mira, por último, Manuel, quiero enseñarte una imagen que es muy sorprendente. Coge eso y verás en la contraportada, verás ahí una imagen de Juan Muñoz, le ves con 3 cubos delante de él en cuclillas, como si fuera un trilero. En realidad hoy el artista ya no tiene que aparecer como un dios en el Olimpo, sino que puede aparecer como un trilero. ¿En qué medida el arte actual está lleno de trileros o es mayor el desconocimiento del mundo del arte? Creo que la interpretación es totalmente errónea en ese sentido, porque lo que defendía es precisamente esa prestidigitación, donde el truco es incluso simplemente contar el truco, que lo hacían muchos de esos juegos. Aquí tenemos una mesa con un truco de cartas, ¿no? Unas en la manga. El truco es tan interesante contado como hecho, ¿no? Y entonces ahí hay una cosa muy bonita de la que él habla siempre, que es la suspensión de la descreencia del público. Cuando vemos una obra de teatro, si vamos a ver a Núria Esper, por ejemplo, queremos que Núria Esper sea Medea. Queremos olvidarnos de que es Núria Esper haciendo de Medea y pensamos que Medea nos está hablando desde un escenario, ¿no? Y esto es lo que reivindicaba cuando hablaba del trilero, ¿no? Realmente creo que todavía una de las cosas más interesantes del trabajo de Juan es que confiaba de verdad en el poder del arte para transformar las cosas y transformar el mundo, ¿no? Y yo creo que todavía compartimos esa esperanza. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y enhorabuena por la exposición, Manuel. Gracias a vosotros. Dos sentados en el muro. 2 hombres están sentados en unas sillas colgadas de la pared, en trajes de lo que parece una pana gruesa de un gris monócromo como el de su piel. Uno de ellos lleva unas zapatillas en precario equilibrio que parecen a punto de soltarse. Sus manos son esquemáticas, como de muñecos de trapo, y contrastan con sus caras de factura más realista. Las 2 figuras parecen reírse escandalosamente, una explosión emocional ajena al ámbito de los espacios del arte. Su silencio incomoda como un estruendo, pero también perturba la distancia de permanecer ajenos al motivo de su carcajada. El artista comentaba al respecto: lo interesante del teatro es que no puedes responder y entonces se cierra el telón y te vas. Una obra debe tener esa capacidad, que no puedas responderle.